Willem Einthoven, fisiólogo holandés, en 1893 introduce el término electrocardiograma en un congreso de la Sociedad Médica Holandesa. En 1895 distingue 5 ondas que él denomina P, Q, R, S, T. Einthoven recibe el premio Nobel en 1924. Este primer electrocardiógrafo creado por Einthoven pesaba 270 kilogramos. Su aplicación en la clínica era complicada. Dicho paciente debía mantener manos y pies dentro de grandes cubetas llenas de solución conductora. Historia de la electrocardiografía nacional. Uno de los primeros cardiólogos en integrarse a nuestro país, durante el período de la creación de las unidades de cuidados coronarios a nivel nacional, fue el Dr. Camilo Manfredo Penske Torres, graduado en Cardiología y Medicina Interna en la Fundación Sayo de Bogotá, en Colombia, de 1965-1968, fundador de la unidad coronaria en el Hospital San Vicente, León, fundador del primer servicio de cirugía de corazón abierto en Nicaragua en 2009, en el Hospital Oscar Danilo Rosales, León. Historia de la electrocardiografía nacional. Luego se integraron a nuestro país los siguientes cardiólogos. Dr. Donald Montenegro, 1965, egresado de la Fundación Shario de Colombia. Dr. Sergio Martínez, 1969, egresado de Francia, Hospital Montpellier. Dr. José Ángel Montiel, 1972, egresado de México, Instituto del Seguro Social, y se integraron a la unidad de cardiología del Hospital El Retiro, Managua. En esta foto están compartiendo durante un congreso del Colegio Médicos y Cirujanos de Nicaragua el 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1972, previo al terremoto. En 1973, posterior al terremoto, se fundaron las unidades de cardiología en el país, integrándose: Hospital Militar, Dr. Sergio Martínez; Hospital Antonio Lenin Fonseca, Dr. Donald Montenegro; Hospital Manolo Morales, Dr. José Ángel Montiel; y en el Hospital San Vicente en León, Dr. Penske. El corazón está ubicado en el mediastino y se encuentra suspendido en la base por los grandes vasos, aorta y pulmonar, vena cava y vena pulmonar. Sus 4 cámaras están dispuestas en 2 pares funcionalmente similares, separados entre sí por el septum cardíaco, constituido por 2 ventrículos y 2 aurículas. En esta diapositiva se visualiza la cara posterior y diafragmática del corazón. Se visualizan las venas cavas superior e inferior que desembocan en la aurícula derecha. Además se observan las venas pulmonares derecha e izquierda y proceden del pulmón y drenan a la aurícula izquierda. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, en la porción posterior, diafragmática, está el canal auriculoventricular izquierdo, donde yace el seno coronario. Las caras diafragmáticas de los ventrículos derecho e izquierdo están separados por el septum interventricular. La aurícula izquierda es donde drenan las venas pulmonares. El ventrículo izquierdo se localiza un aparato valvular auriculoventricular que consta de válvula mitral, cuerdas tendinosas y músculos papilares. El ventrículo derecho se ubica la válvula tricúspide, igualmente con su aparato auriculoventricular. El ventrículo izquierdo tiene un grosor 3 veces mayor que las paredes del ventrículo derecho. Esta diapositiva se observa las válvulas auriculoventriculares llamadas válvula mitral y tricúspide, y las válvulas semilunares llamadas válvula aórtica y pulmonar. En su fase diastólica, con apertura de las válvulas auriculoventriculares y cerradas las semilunares. En su fase sistólica, con apertura de las válvulas semilunares y cierre de las auriculoventriculares. El cierre de las válvulas es seguro y hermético. En el sistema cardiovascular vamos a tener una circulación sistémica y circulación pulmonar. El drenaje venoso sistémico tiene sangre desoxigenada y es transportada por las venas cavas inferior y superior que drenan en la aurícula derecha, y durante la diástole llenan al ventrículo derecho.
Del ventrículo derecho se origina la arteria pulmonar, con sangre aún desoxigenada, que es llevada para su oxigenación al pulmonar y se realiza la transición hacia capilares pulmonares y luego la sangre ya oxigenada. Esta sangre oxigenada es llevada a través de las venas pulmonares y drenan a la aurícula izquierda. Luego se realiza la diástole pasando la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y posteriormente se realiza la fase de sístole en que la sangre pasa del ventrículo izquierdo a la aorta y se lleva hacia las diferentes áreas del cuerpo, circulación sistémica. El ciclo cardíaco consta de dos etapas: diástole y sístole. Cada cámara izquierda o derecha lo hace independientemente estas dos etapas. Nos referiremos solamente a las cámaras cardíacas izquierda, dado que tienen igual comportamiento. Existe una interacción entre las curvas de presión, volumen, se identifican la curva del ventrículo izquierdo, curva de la aurícula izquierda y la curva aórtica. Existe igualdad de gradientes de curva auricular y sexto, la cual provoca el cierre de la válvula mitral, provocándose el primer ruido cardíaco R1 y en este momento no hay paso de sangre de aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Posteriormente existe un aumento de la presión del ventrículo izquierdo, y es hasta que supera la presión de la válvula aórtica, que se realiza la apertura de la válvula aórtica e inmediatamente se inicia la sístole ventricular expulsando la sangre hacia los diferentes órganos. Luego la curva de presión del ventrículo izquierdo desciende hasta igualarse a la curva de presión aórtica provocándose el cierre de la válvula aórtica, y se presenta el segundo ruido cardíaco, R2. Si después del cierre de la válvula aórtica hay un descenso de la presión del sexto, hasta descender por debajo de la presión auricular izquierda y se inicia la apertura de la válvula mitral, iniciándose la diástole. Existen dos periodos que son tiempo de contracción isovolumétrica, CI, y tiempo de relajación isovolumétrica, TRI, donde se dan cambios de presión sin cambios de volumen. El electrocardiograma constituye un registro lineal de la actividad eléctrica del corazón que se desarrolla sucesivamente a lo largo del tiempo, que presenta distintas inflexiones que se corresponden con el paso del estímulo eléctrico. El lugar donde normalmente se origina, el nodo sinusal hasta los ventrículos, conduce a través del sistema específico de conducción. En cada ciclo cardíaco, y de forma sucesiva, se registran una onda de despolarización auricular, onda P, una onda de despolarización ventricular, complejo QRS, y una onda de repolarización ventricular, onda T. Sin embargo, la secuencia siempre es P, QRS y T. Propiedades de la célula cardíaca. Hay dos tipos de células cardíacas: las células del sistema específico de conducción y células contráctiles miocárdicas. Las células del sistema específico de conducción son las causantes de la generación del impulso cardíaco, determinando a esta propiedad como capacidad de automatismo. Las células con el mayor automatismo son las del nodo sinusal. Asimismo son responsables de transmisión del impulso, determinada esta propiedad como capacidad de conducción de un estímulo a las células contráctiles. Otra propiedad de la célula cardíaca es la excitabilidad, que es la propiedad que tienen todas las células cardíacas de responder a un estímulo eficaz. Las células con automatismo se autoexcitan, mientras que las células contráctiles se excitan porque reciben un estímulo proveniente de una célula vecina. El sistema específico de conducción está integrado por las siguientes estructuras: el nodo sinusal, que se ubica en la pared de la auricular derecha, del cual salen fascículos internodales llamados fascículos de Bachmann, y los tractos de conducción internodales de la auricular derecha. Estas se conectan al nodo auriculoventricular. Dicho nodo se ubica en el suelo de la aurícula derecha, para luego conectarse inferiormente con el fascículo común del haz de His. Dicho haz de His se divide en ramas derecha e izquierda. La rama izquierda se subdivide en fascículo anterior y fascículo posterior y luego a nivel del miocardio forman la red de Purkinje. Se visualiza un diagrama de las morfologías de los diferentes potenciales de acción transmembrana, PAT, del sistema específico de conducción y además del músculo auricular y ventricular.
Se observa que el mayor automatismo de este sistema son las células del nodo sinusal, y esto se debe a que tienen una mayor pendiente ascendente, que provoca una despolarización espontánea, sin tener una fase de reposo. Dicho automatismo se disminuye a medida que desciende la conducción hacia el nodo auriculoventricular y sucesivamente en su descenso a las diferentes estructuras del sistema de conducción, teniendo su menor automatismo las células contráctiles, donde se observa una fase de reposo verdadera con un potencial transmembrana diastólico que se mantiene rectilíneo, que orienta no hay intercambio iónico. Las células contráctiles existe un equilibrio entre las cargas positivas del exterior y las cargas negativas del interior. Esta constante diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula durante la fase de reposo constituye el potencial transmembrana diastólico, PTD. En las células contráctiles, para iniciar la despolarización requieren de un estímulo que proveniente de las estructuras con mayor automatismo. Durante la despolarización se realizan cambios electroiónicos que provocan que las cargas positivas externas se muevan al exterior e igualmente las cargas negativas internas se muevan al exterior, y cambian su polaridad. Terminando la despolarización, con cambio en electronegatividad externa y una electropositividad interna y todo esto a través de los canales iónicos de sodio, potasio y calcio. Posteriormente da inicio a la repolarización de la célula y se provoca el intercambio electroiónico recuperando la electropositividad externa y la electronegatividad interna. Luego se mantiene la célula contráctil en reposo celular con equilibrio eléctrico, de sus cargas internas y externas, repitiéndose dicho proceso de despolarización y repolarización en cada ciclo cardíaco. Secuencia de activación del corazón y el trazado electrocardiográfico. La conducción se realiza como un efecto dominó, las células automáticas se autoexcitan y provocan la conducción a las estructuras vecinas inmediatas. El primer paso se inicia con el estímulo que se genera en el nodo sinusal, que tiene mayor automatismo y conduce a través de los haces internodales de las aurículas hacia el nodo auriculoventricular y se despolariza la aurículas dando lugar electrocardiográficamente a la onda P. Posteriormente la conducción sufre un retraso fisiológico a través del nodo auriculoventricular hasta el haz de Is, dando lugar electrocardiográficamente al segmento PR. Posteriormente la conducción desde el haz de Is hasta las fibras de Purkinje y llega a las células contractiles, miocárdicas, y dando lugar electrocardiográficamente al QRS, y se finaliza la despolarización. Después de finalizada la despolarización se inicia la repolarización cardíaca que se representa en el electrocardiograma por la onda T y al finalizar, se inicia el nuevo ciclo cardíaco. Esta diapositiva es la relación del trazado electrocardiográfico con respecto a los diferentes momentos del ciclo cardíaco. Las diferentes ondas del electrocardiograma son: onda P que representa la despolarización auricular, el QRS representa la despolarización ventricular y onda T representa la repolarización cardíaca. Asimismo se encuentran intervalo PR, despolarización auricular y nodo auriculoventricular, y segmento ST que representa la repolarización ventricular. Intervalo QT que representa la despolarización y repolarización ventricular. Entre cada ciclo se presenta un reposo celular que corresponde a la línea isoeléctrica, donde no hay intercambio iónico. Estas ondas electrocardiográficas se corresponden con las fases del ciclo cardíaco, donde la diástole se inicia al finalizar la onda T y el inicio del QRS y posteriormente se inicia la sístole cardíaca que inicia con el QRS y finaliza con la onda T. La teoría vectorial que realiza la despolarización a nivel auricular representa un vector máximo que se dirige de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda y dirigido hacia adelante. La despolarización ventricular según la teoría vectorial está conformado por tres vectores. Vector 1, que se dirige hacia abajo y hacia la derecha y de magnitud pequeña y despolariza parte del tabique interventricular. Vector 2,
Es un vector grande, el más importante dirigido hacia abajo y hacia la izquierda y representa la despolarización del ventrículo izquierdo de forma predominante y el ventrículo derecho. Vector 3. Es un vector pequeño dirigido hacia atrás, hacia arriba y a la izquierda y representa la despolarización de la parte basal de los ventrículos.